Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Generación XZ. Yo soy Paco Casado Y yo, Martina Casado. y hoy vamos a hablar de una película que se estrenó la semana pasada, el 17 de julio, que no es otra que La Odisea de Christopher Nolan, un director del que ya estuvimos hablando hace un tiempo cuando fueron los Oscars, fueron la entrega de premios de los Oscars, donde Oppenheimer, su última película, se llevó todos los premios habidos por haber, menos el de guión, como bien le recordó el hijo de Nolan, ¿Por qué será? a Christopher Nolan, que papá no ha ganado el premio a Mejor Guión Adaptado. Podría ganarlo este año. La Odisea es una de las películas que ya suena, ¿no?, como una de las grandes favoritas del año a acumular nominaciones a los Oscars. Estoy seguro que en el aspecto técnico va a estar muy presente, ¿no?, en todo el aspecto de fotografía, vestuario, música, tal. Y bueno, pues ya está sonando Matt Damon y obviamente pues Christopher Nolan como director y la película. Pero antes de ver la Odisea de Nolan, vamos a hablar de la Odisea de Nolan, tú has tenido un contacto con la Odisea original, con la Odisea de Homero, Sí. que la tienes ahí y como puede ver el público, pues bien anotada. Y si por dentro, pues veríais que hay partes subrayadas y No se ve mucho porque está a lápiz, pero bien cre- estudiadas. creedlo. ¿A qué se debe este interés tuyo por la Odisea? Yo estudio humanidades, además de traducción, y en parte de las asignaturas que tengo por parte de humanidades, una de ellas era cultura grecolatina. Ujú. Entonces teníamos que aprender sobre la cultura grecolatina a través de sus textos, que así se llamaba la asignatura, cultura grecolatina a través de sus textos. Entonces, nosotros teníamos un cuadernillo con muchos poemas y muchos fragmentos de obras y además nos tuvimos que leer 4 obras. La primera fue la Odisea, porque una cosa característica de la Odisea y de Homero es que es un autor bastante descriptivo y que la verdad es que te mete bastante y te sumerge en el ambiente. Ujú. Te describe mucho las apariencias, el carácter, los entornos, Ujú. es bastante descriptivo. Es decir, es interesante para saber cómo era la sociedad Claro, grecorromana. cómo era la sociedad en la época arcaica, porque esto es del siglo VIII antes de Cristo. Ujú. Es decir, aquí no estamos en la época clásica, que es la que conocemos de Platón, Aristóteles, los templos griegos, esto aún no hemos llegado ahí. Estamos en Eh, el bronce. sí, estamos en la edad del bronce, en la época arcaica. Ujú. En la época del bronce, sí. Entonces, una de las obras que me tuve que leer fue la Odisea, también me tuve que leer parte de la Eneida, Ujú. también me tuve que leer la Asamblea de las Mujeres de Aristófanes y me tuve que leer algo más, que no me acuerdo. Por lo que yo considero que tengo un amplio conocimiento en la cultura grecolatina. ¿Y cuál es la importancia de la Odisea? Porque es un libro que se estudia. ¿Qué es lo que tiene? Es un libro que se estudia porque es un estudio tanto moral como psicológico de una serie de personajes y que realmente nosotros no tenemos que ver la Odisea ni a Ulises como un héroe a seguir, ni tampoco creo que Homero pretendía que nosotros cogiésemos a Ulises como un ejemplo a seguir, sino más que el daño de la guerra y cómo este personaje ha ido evolucionando durante 20 años. Desde la guerra de Troya, que aparece en la Ilíada, pero bueno, en la Ilíada aparece más bien poco. Sobre todo aparece Odiseo en la escena en la que reclutan a Aquiles de nuevo, porque Aquiles se le tuvo que disfrazar de mujer Ujú. para que no lo cogiesen para la guerra de Troya. En la Ilíada tiene más bien poco protagonismo. Quien tiene, por ejemplo, más protagonismo que si sale en la película es Sinón, Ujú. que de hecho no sale en la Odisea. Eso es algo que Christopher Nolan añade, pues, Si no, el personaje interpretado por Elliot Page. Elliot Page, sí. Ahora hablaremos más de los personajes Ujú. y eso, entiendo. Entonces podemos decir que la Odisea representa como el primer viaje del héroe, ¿no? Claro, sí. Sí, bien hecho. Es en sí eso, el viaje del héroe que podemos ver en tantas películas contemporáneas, incluso en libros como Luke Skywalker y personajes así, lo podemos ver en Odiseo o Ulises.
Entonces es en sí un punto de partida en sí de la literatura y de la poesía, pues bastante inteligente Ujú. y que para ser del siglo VIII antes de Cristo, pues la verdad es que está muy bien. Sí, como vamos a ver ahora cuando hablemos también de la película, pues sí es verdad que es un relato que al final toca toda una serie de temas muy universales que Nolan, que ahora hablaremos de eso, pues digamos ha intentado contemporizar, aunque la película pues obviamente está ambientada en También la importancia de tanto Homero como la Odisea, tanto el autor como su propio libro, es que en sí no parece tan antiguo y es un libro muy denso. Como tú has dicho, abarca muchísimos temas. Entonces, esto es bastante impresionante considerando que es el siglo VIII antes de Cristo y que obviamente desde hace muchos años antes todo este tipo de relatos se contaban, pero eran de manera oral. Entonces, estos relatos de manera oral, que también lo podemos ver en la película, como van contando relatos en banquetes, que eso sale mucho en la Odisea, y así es como Telémaco conoce a su padre a través de relatos contados, pero eran hombres que en los banquetes iban con un instrumento y contando historias heroicas, ¿no? De, pues que podían ser real o no, eso ya, pues te lo creías o no. Era algo bastante común y que sale bastante en la Odisea y retrata bastante la sociedad griega. Ujú. Y Esa idea de la transmisión de las historias, ¿no? claro, Y en cierto modo, Homero siempre se ha discutido si era un personaje real o si, digamos, una serie de... una serie de escritores que fueron recopilando todos estos relatos, ¿no? Sí, Es decir, que Homero no se sabe bien a ciencia cierta si no, era un personaje real o era uno de los muchos que fue recopilando estos claro, relatos. Y una cosa que sí tiene, que tiene la Odisea de Homero, característica, y eso lo mencionan mucho también en la película, es el tema de los cantos, ¿no? Es decir, es un texto lírico, ¿no? Es decir, no es está dividido en 30 cantos, si no me equivoco. que sean como 30 capítulos. Sí, y está todo escrito de forma lírica, es decir, no es prosa, son pequeños, son poemas. Ujú, Entonces, porque estaba hecho para ser cantado. ujú. Hay que tener en cuenta que en sí la Odisea no era un libro que tú cogías en tu casa y te sentabas y te ponías a leerlo y decías, voy a aprender sobre la historia de Ulises. Claro. No, esto era pues para gente que sabía leer, pues se cogían cantos, el canto que tocase ese día Ujú. y Recitaba. los recitaban en público. Ujú, A veces en el ágora, pues se reunían y escuchaban cantos. Como sabemos, los griegos les gustaba mucho el teatro, les gustaban mucho los espectáculos, de todas maneras, que eso también sale mucho en la propia Odisea, cuando Ulises va al rey de Feacia, al Cinó, hacen una serie de combates y espectáculos, eso sale. Y claro, la Odisea no estaba hecha para ser en sí que tú te sientas en tu sofá y te pones a leerla, sino estaba hecho para transmitirla en público y en sí enseñarle al público la historia de un héroe y que pues a partir de ahí pues tú razonases sobre este héroe y sobre la guerra de Troya, sobre las atrocidades que ocurren en la guerra, que es algo que en sí vivían todos los días. Claro, estaba en el día a día de la época griega y, y en épocas de invasiones, y pues esa era la intención de la Odisea. Claro, y una característica de las obras que has dicho, ¿no? Sobre todo, ¿no? De la Ilíada y de la Odisea, es que son relatos mitológicos. Es decir, son Sí. relatos donde existen, por un lado, los hombres, ¿no? Los seres Ujú, humanos, hombres y mujeres que hacen sus cosas y sus guerras y tal. Y por otro lado, están el Olimpo, ¿no? Los dioses ujú. y los semidioses Luego también hay semidioses como Aquiles y muchos más. que, digamos, van también influyendo en las decisiones que toman los personajes humanos, ¿no? Sí, también otra de los mensajes de la Odisea, y que creo que esto, Nolan sí lo ha, metido en sí en la película, es, el hecho de que hay que olvidar que no somos dioses, Ujú, por lo que no nos debemos de comportar como dioses. ujú, Los dioses ya han escrito el destino, y en sí tu destino está en manos de ellos. ujú, Entonces, es esta idea de serle fiel a los dioses y que
tú no te creas un dios, porque no lo eres, no tienes ese poder. Atenea, Zeus y Poseidón ya han escrito ellos el destino. Tú, por mucho héroe de Troya que se le ocurrió el caballo y la idea del caballo, meterlo en Troya, etcétera, no eres un dios. No puedes ir por ahí en sí creyéndote aquí, pues, el más grande, porque no lo eres, porque encima de ti están los dioses. Y ni siquiera siendo dueño de tu propio destino, ¿no? Claro. Que es un poco la condena, ¿no?, que recibe Odiseo, Ulises, después de la guerra de Troya, donde, según comienza, ¿no?, el libro de la Odisea, pues los dioses condenan, ¿no?, a Odiseo a no poder llegar a su casa, ¿no? La Odisea comienza con una asamblea de los dioses en la que Atenea le pide a Zeus, su padre, y a su tío Poseidón que por favor liberen a Ulises de la ninfa Calipso, porque Ulises se queda durante 7 años en la isla de Calipso y es verdad que está en una especie de prisión, pero a la misma vez Ulises la verdad es que tampoco se queja. Que también lo podemos ver con la parte de Circe, que bueno, ahora nos adentraremos más en eso. Pero es verdad que la diosa Atenea es la que más poder tiene en cuanto al destino de Ulises, porque le da consejos tanto a Ulises como a su hijo Telémaco, al hijo de Ulises, o Odiseo. Yo le llamo Ulises porque Sí, sí. me lo he aprendido así, Ulises, pero también se llama Odiseo. Sí, Odiseo es el nombre griego y Ulises sería el nombre latino, ¿no? Sí. Proveniente, supongo que de traducciones, ¿no? Que se haría Claro, como posteriormente. Zeus y Júpiter, pues es Sí, como sí. Poseidón y Neptuno, pues así tienen tanto nombres latinos como nombres griegos. De hecho, en la película se le llama Odiseo todo el... Yo entiendo que se le llama Odiseo porque es la Odisea, entonces le llaman Odiseo, tiene sentido. Aunque en el nombre latino sea Ulises, entonces, bueno, si usamos Ulises o Odiseo indistintamente, pues que sepáis que estamos hablando del mismo personaje. Entonces, la situación que se cuenta tanto al principio de la película como al principio del libro es que, pues, Odiseo está en una isla, no sabemos, En la isla en la de isla de Calipso, y mientras, una ninfa. en Ítaca, pues están Penélope, la mujer de Odiseo, y Telémaco, el hijo de Odiseo, en la película Anne Hathaway y Tom Holland, que están esperando a ver qué pasa, a ver cuándo vuelve. Que algún día aparecerá Ulises. Y en ese intervalo en el que están esperando, hay una serie de pretendientes que quieren, pues digamos, usurpar el trono y casarse con Penélope para ser reyes de Ítaca. Ese es un poco el punto de partida y en ese sentido la película pues tiene ese mismo punto de partida. Lo que sí hace Nolan, y eso por eso te consultaba al principio, lo del tema mitológico, lo que sí hace Nolan es eliminar casi completamente todo el aspecto mitológico de la historia. Es decir, en la película de Christopher Nolan, este hombre toma una decisión que es prescindir de, no diría de todo componente fantástico, porque ahora veremos que sí hay varios componentes fantásticos en la película, pero en sí el tener a los dioses como personajes, Zeus, Poseidón, que en la Odisea son personajes, ¿no?, que hablan y tienen sus diálogos y sus diatribas, aquí no aparecen. Aquí directamente se les menciona, obviamente, los personajes mencionan pues que si el mar está revuelto es por culpa de Poseidón y hablan del rayo de Zeus y hablan mucho, ¿no?, de los dioses como una presencia que ellos tienen en todo momento que ordena su mundo, pero sí es verdad que no aparecen como personajes. Es decir, Nolan hace una interpretación realista y el único personaje que sí se aparece mitológico es el personaje de Zendaya, Atenea, que se le va presentando en ciertas ocasiones como una especie de confesora, ¿no?, del personaje de Odiseo, y le va dando recomendaciones, pero incluso hay un momento en la película que el propio Odiseo le dice: los dioses no os explicáis bien, no entiendo lo que me estás queriendo decir, ¿no? ¿Qué te parece esa decisión de que Nolan prescinda de toda la parte mitológica de la historia? Esto es una opinión personal tuya, no es ni que estés bien ni mal. Si yo tuviese Si tú tienes la suerte de tener 250 millones de Claro. dólares para hacer la película,
para hacer la película y adaptar la Odisea, es verdad que yo opino que la Odisea no es una obra en la que le pueda quitar el componente fantástico de los dioses. Sobre todo cuando al principio de la película lo primero que sale es en una era de aparente magia, algo así decía al principio. Es verdad que no creo que la Odisea sea la elección correcta para tú adaptarla y quitarle todo este mérito a los dioses mitológicos. Que obviamente Nolan lo ha querido hacer y lo ha hecho. Pero yo obviamente le guardo cierto respeto a toda, no digo que Nolan no le tenga respeto a la Odisea ni a Homero, pero es verdad que llevo muchos años estudiando mitología griega, que también tuve en bachiller, y también es un tema que me gusta mucho, porque también se da mucho en la historia del arte, por lo que es verdad que a mí personalmente esta decisión no estoy de acuerdo con ella. Ujú. No significa que esté mal, pero yo también he de decir que no me llevo bien con Nolan y de nuevo, eso es una opinión personal, Mm. que para mí mis gustos, yo no entiendo, no termino de entender a Nolan y su cine. Y hay mucha gente que le gusta, perfecto, lo respeto completamente, pero es verdad que muchas de las decisiones que Nolan toma, pues a mí no me gustan. Yo creo que Nolan toma 2 decisiones principales, digamos, antes de rodar la película. Obviamente, sobre el guión, una es prescindir, ¿no?, de todo el componente mitológico de la historia, eliminando totalmente. Hay varios pasajes que sí se acercan a lo fantástico, ¿no? El La escena de Circe, que convierte a los, soldados en cerdos, el Polifemo, ¿no? Claro, las El cosas que cíclope, que sí es, pues, obviamente no es un. si quitas eso te quedas sin Odisea. Claro, sí, el tema del canto de las sirenas, ¿no? Es decir, esos componentes y, ¿no? Y hay un momento que y la serpiente esta de 6 cabezas, ¿no? Que también aparece Y de Escila. en la película. Es decir, que él elimina el componente mitológico, pero no elimina el componente fantástico, ¿no? Es Sí. decir, aquí los personajes pues van al infierno, van al Hades, es decir, van dando todos los pasos que, como tú bien dices, si ya te quitases todos esos elementos fantásticos, pues ya obviamente te quedarías sin Odisea Claro. y ya el viaje pues sería totalmente otro. También la decisión de haber quitado a los dioses de la Odisea no es solamente quitar a Zeus, Poseidón y Hermes, sino es quitar a Atenea. Y hay una cosa que se le critica mucho a Nolan, y es que no sabe escribir mujeres. Ujú, Entonces, si quitas la diosa que tiene más protagonismo en toda la Odisea es Atenea, porque es la que mueve todos los hilos, ujú. te quedas sin personaje femenino. Porque sí es verdad que, en contra de lo que se ha dicho, la Odisea de Homero es un libro donde los personajes femeninos tienen mucha importancia. Sí, tiene mucha importancia y mucho poder. Atenea es la diosa de la sabiduría, es decir, es que ya en sí, y es también la diosa que se encarga de las estrategias de guerra. Eso se ve en la guerra de Troya. Las mujeres se quedaban en las fortalezas, en las murallas, arriba del todo, para estar vigilando cómo luchaban y realizaban estrategias. Ujú. O sea, las mujeres se dedicaban a eso. Sí, miraban desde arriba y Claro, veían. no luchaban porque las mujeres, es decir, no vamos a decir, obviamente, en la época griega había, pues obviamente había misoginia y machismo, ¿sabe? Que es Ujú. así, lo ha habido a lo largo de la historia, pero es verdad que se le quita una importancia a las mujeres en sí, en esta película, que es verdad que a mí no me ha gustado. Y sobre todo quitarle este protagonismo a Atenea. Atenea, que es la diosa de la sabiduría y que es la que mueve todos los hilos, porque está todo el rato apareciéndose a Ulises y a Telémaco para darle consejos, y es una guía. Entonces ella le va diciendo, haz esto, haz lo otro. Incluso se le aparece a otros personajes para decirles, tienes que hacer esto. Y en sí, ese consejo que le va dando a los personajes es para que todo vaya saliendo correctamente y para que Odiseo o Ulises llegue a casa.
Es decir, quitar totalmente a este personaje femenino, que es la que básicamente va en sí ayudando Ujú, y es la que hace que Ulises llegue a casa, porque sin Atenea Ulises es que no llega a casa, ujú, pues es verdad que es una decisión de quitar el personaje femenino, incluso el personaje con más poder de toda la obra, y es quitarle poder y quitarle el protagonismo que realmente la obra tiene. Yo entiendo que esto Nolan lo hace porque quiere quitar a los dioses completamente y quiere hacerlo una película realista. claro. Pero de nuevo, yo creo que La Odisea no es la obra que eliges para quitarle Ujú, todo este componente mitológico. ujú. Claro, entonces, las 2 decisiones que toma Nolan, por un lado, primera, es sobre el guión, pues hacer una película realista dentro de que, obviamente, hay varios componentes fantásticos a lo largo de la película, y la segunda es más de puesta en escena, ¿no? De fotografía, de que es una película, pues, realista. Nuevamente, insistimos en el tema, es decir, una película que parece que es, y esto el IMAX, ¿no? Y en la pantalla cuadrada esta tan grande, provoca ese efecto de inmersión donde tú estás entrando en el que parece el mundo real Ujú, del propio Odiseo. Esto ya es un tema, obviamente, estético ujú, de decidir que tu película tenga ese componente realista. Ayer estuvimos viendo así un poco por encima la película Ulises, una película italiana del año 54, creo que era, protagonizada por Kirk Douglas, donde, pues eso, Kirk Douglas hacía el protagonista de Ulises con un montón de actrices y actores italianos, y era gracioso que en la versión original de Filming de repente se hablaban en inglés, de repente hablaban en italiano, era un poco extraño, pero bueno, esto es pues una producción italiana donde contratan a Kirk Douglas, que es una gran estrella de la época. Y nos dimos cuenta de un detalle, y tú te diste cuenta de un detalle, en la diferencia del personaje ujú, del Ulises de Kirk Douglas, el Ulises de Homero y el Ulises de Matt Damon. Y es la arrogancia del personaje. En la película que vimos ayer, la de Ulises con Kirk Douglas, sí vemos a un personaje mucho más arrogante que el que realiza Matt Damon en su obra, que aunque tenga cierta arrogancia, ujú, hay varios momentos, ¿no? Durante la película donde sus soldados le van cuestionando las decisiones, ¿no? Y van diciendo, pues, Odiseo, yo creo que no deberíamos de tirar por aquí, mejor tirar por allí. Estamos ya hartos, ya hay un momento que se lo dice, ¿no? Que se amotinan y le dicen, estamos hartos de ti ya, porque nos tienes. Pero en la película sí es verdad que no nos muestran a un Odiseo desagradable ujú, ni arrogante, sino más bien que él quiere llegar a su objetivo, y si ese objetivo implica pues, que tienen que morir 6 soldados, pues es lo que han decidido los dioses y vamos a seguir para adelante. No hay tanto espíritu arrogante como si tú sí me comentabas que está en el libro ujú. y en la película que vimos ayer, donde el personaje de Kirk Douglas sí era un personaje mucho más arrogante y quizás mucho más antipático, ¿no? Sí, Ulises en la obra La Odisea es un personaje odioso. Está continuamente, él se cree el dios del mundo, porque de nuevo es él el que idea el caballo de Troya y además han ganado la guerra. Entonces que se lo tiene un poco creído, ¿no? Ujú, Durante todo el viaje. A pesar de que han pasado 10 años en Troya y otros 10 años volviendo a Ítaca, igualmente Ulises en esos 20 años, es verdad que hay una evolución del personaje, porque esa es un poco la idea de Homero en la Odisea. Sin embargo, yo creo que en la Odisea de Nolan esto no se ve. ujú, Todo el rato está tomando una serie de decisiones Ulises en las que parecen estar justificadas. Y es verdad que está el personaje de uno de la tripulación que está continuamente diciéndole, pero esto que has decidido no sé qué. El otro diciéndole, ya, pero es que si no, no sé qué, ¿no? Está todo el rato justificado. Y tú como espectador puedes decir, bueno, yo creo que tiene razón Ulises. Obviamente no vas a tirar por Caribdis donde se mueren todos, sino que tiras por Estila que solamente se mueren 6, ujú, ¿no? Y en sí también aparece así en la obra de la Odisea. Y en sí, los tripulantes también se enfrentan a Ulises.
Pero yo creo que en la película se enfrentan de manera mucho más moderada que en el libro. Todo el rato están en el libro diciendo, pero ¿por qué has dicho esto? ¿Pero por qué? Porque Ulises también es un personaje arrogante. Ujú. Y está todo el rato diciendo, nada, tranquilo, que yo soy Ulises, que esto salimos de esta porque yo soy Ulises. Yo creo que la única parte de la película en la que sale esa arrogancia es cuando en la parte de las sirenas, Ujú. porque dice, nadie ha sobrevivido al canto de las sirenas. Y dice, por eso yo voy a ser el primero, ¿no? En sí, yo creo que esa es la única parte en la película en la que vemos la arrogancia de Ulises. Claro, aquí en la película, el principal pecado de Ulises, que se menciona varias veces durante la película, es el uso de la mentira, ¿no? Ujú. Es decir, varias veces en la película se le acusa a Ulises de mentirle a los suyos, a sus soldados. Aquí, por el personaje de Leo Page, Sinón. de Sinón, pues Nolan le da una importancia. Sinón es el que se queda fuera cuidando del caballo, Ujú. pero no le dicen que ellos están escondidos dentro del caballo. Y pues a Sinón pues lo terminan matando, obviamente, y el pobre pues muere creyendo que estaba cuidando del caballo y no sabía que estaban el resto de compañeros dentro del caballo. Ulises dice que no se lo dice por si acaso lo torturaban y revelaba el secreto. Y eso es como él justifica, como tú me acabas de decir, haberle mentido. Le miente a los tripulantes, a los soldados, cuando, como tú bien has dicho antes, tirar por un camino o por un camino vamos a morir todos y por otro camino solamente van a morir 6 porque es una serpiente con 6 cabezas, entonces pues solamente puede coger a 6 soldados. Pero cuando termina esa peripecia, le acusan pues de haberle mentido y él dice que ha mentido por su bien. Y entonces se supone que Ulises está todo el rato mintiendo y la mentira principal es la mentira contra los troyanos al idear un regalo, algo que supuestamente es beneficioso, es un regalo de respeto, y además en la película dicen que lo pongan junto a la estatua de Atenea, y esa mentira, es decir, ese regalo, ese caballo de Troya, ese caballo que en realidad es una trampa, es la que un poco reconcome al personaje de Odiseo durante la película, dándose cuenta que ha ganado la guerra, pero haciendo trampas, ¿no? Y es un tema que está pues presente en la película todo el rato, ese de la ley de Zeus, ¿no? De que hay una serie de normas de convivencia que hay que cumplir, y sí que empezamos que es un poco, yo creo que la, la, la tesis final de Nolan, ¿no? Hay una serie de convivencias en la sociedad que tenemos que cumplir, eh, y no podemos basarnos en la mentira para hacer cumplir esas reglas. Sí. Y al final, pues, todo es fruto de, por parte de Odiseo, haber mentido a los troyanos y a los suyos propios, y al final, pues, él se va dando cuenta que la mentira no es la solución para ganar la guerra. Esa creo que es la parte que le interesa a Nolan, Mm. más que él crear un personaje antipático. Al contrario, él No. que- quiere crear un personaje con el que medianamente empaticemos, y por eso elimina claramente dos cosas que sí suceden en los libros que tú me has contado, que es el tiempo que pasa él primero con Calipso, ¿no? Que son 7 años, ¿no? Y después, cuando van a la isla de Circe, también pasa otro año con Circe, tanto con Calipso como con Circe, mm, a pleno rendimiento. Es decir, Claro. mm, son sus novias, sus parejas, sus amantes durante todo ese tiempo. Yo creo que el principal problema de la adaptación es que no sé si Nolan tiene la intención de que el espectador empatice con Ulises, pero en sí yo creo que sí hay una intención de que quiere que el espectador lo entienda y que entienda sus decisiones. Cuando yo creo que en la Odisea de Homero este no es el caso, sino yo creo que más bien el objetivo es más bien, entender que no todos los héroes son ejemplos a seguir Ujú.
por lo que yo he estudiado de Ulises, Ulises no muestra arrepentimiento Ujú. por la guerra troyana, al menos hasta que va al Hades y Aquiles le dice, porque la parte del Hades también de Nolan está completamente modificada. Cuando van a visitar, Yo he mencionado antes al personaje de Sinon, que es Elliot Page, si no, no sale la Odisea sí, pero que directamente. Nolan lo que hace es coger al personaje de Sinon, que como digo, lo ponen al principio fuera del caballo de Troya, Se inventa acá engaña- sus historias. engañado sin saber que están los Ujú. compañeros dentro, muere y después cuando van al Hades, a quien se le aparece al personaje de Odiseo es el personaje de Sinon, el personaje de Leo Page, diciéndole que hay que ver, me has mentido y estoy muerto por culpa de tu mentira. Claro, eso no Eso no aparece así, ni en la pero Ilíada ni en la Odisea. eso no aparece así, pero bueno, es la manera que tiene Nolan de articular, ¿no?, esta idea de la que estamos hablando de la mentira es el gran pecado de Odiseo. Claro, pero cuando Ulises va al Hades, a mí eso tampoco me gustó mucho en la película porque me parece un momento crucial para el personaje de Ulises y es un momento en el que Ulises en sí empieza a mostrar arrepentimiento. ¿Qué pasa? Que cuando va al Hades ya estamos bastante avanzados en la historia. Ujú, Es decir, yo creo que vamos por la mitad del libro más o menos. Entonces, cuando va al Hades, Agamenón sí se le aparece, pero también se le aparece Aquiles y su madre, la madre de Ulises, junto a otros ujú, héroes troyanos. Su madre le dice a Ulises, porque claro, Ulises ve a su madre y la última vez que la vio, hace 13 años, cosas así, estaba viva. Entonces cuando se la encuentra en el Hades, dice, madre, has muerto. está muerto, claro. Entonces la madre le dice, sí, he muerto a causa de la tristeza de estar esperándote. Claro, esto Odiseo dice, joder, pues no veas, ¿no? Llevo aquí yo todo este tiempo luchando y dando vueltas y mi madre ha muerto y encima me dice que ha muerto por estar esperándome, de la tristeza. Y además la madre le da en sí un golpe de realidad y le dice, Penélope está sufriendo porque tiene allí unos 800 pretendientes y todos se quieren casar con ella y Penélope también está sufriendo esperando tu retorno, ¿no? Y le cuenta la situación de Ítaca y cómo ha cambiado completamente desde que se fue. Entonces aquí ya Ulises dice, uy, cuidado, ¿no? Y ya luego además se le aparece Aquiles y Ulises empieza a decirle a Aquiles, Aquí es que la representación del gran héroe claro, es el gran héroe griego, es como, Brad Pitt. eh, claro, es como lo más, ¿no? Que eso, por ejemplo, sí me llama la atención, que en la película de Troya de Brad Pitt, el personaje de Ulises sí tiene ese punto antipático. Es que es un antipático, Que, Ulises. no digo, perdón, digo, el personaje de Aquiles, Bueno, de Brad Pitt, sí tiene ese punto de antipático y orgulloso y que al final termina pagando precisamente por su orgullo, ¿no? Cuando coge cuando mata a Héctor, ¿no? Y, y desacra, ¿no?, su cuerpo y lo ata al carromato y es algo que enfada a los dioses en la Ilíada. Es decir, yo creo que Nolan ha querido rebajar esa antipatía, ujú, ese componente antipático, ¿no?, del personaje de Odiseo. Ha querido también suavizar su componente promiscuo, sí, es decir, aquí en ningún momento, aquí es el personaje de Charlize Theron, Calipso, la que le dice estoy enamorada de ti, pero él no le dice yo también, ni se le ve en ningún momento ningún acercamiento carnal. Y como tú bien me contabas, en el episodio de Circe, pues en el libro se pega un año él con Circe totalmente obnubilado, ¿no? Entonces, yo creo que probablemente ese componente poco romántico, ¿no?, que tiene el personaje de Odiseo, ujú, aunque haya una historia de amor, ¿no?, entre él y Penélope esté sufriendo por su hombre, en el libro a Ulises todo eso un poco le da igual y sí, no tiene ningún reparo en acostarse con otras mujeres, claro. pues sí, Llegar a Ítaca, él no tiene prisa por llegar a Ítaca. claro. En Hay un momento en la película solamente donde el personaje sí menciona
no sé si estoy seguro de querer llegar a Ítaca, pero es una duda que plantean, no recuerdo en un momento, y tampoco viene muy a cuento, Claro, que eso en la película no está, es decir, esa idea de que Ulises no tiene ninguna prisa por llegar a Ítaca, aunque sí lo tenga como destino, que en el libro sí está, en el libro sí está esa idea de que él no tiene ninguna prisa, y como digo, en la película pues no está, y los acontecimientos, digamos, se suceden mucho más rápidamente. sí. Ulises se queda en la isla de Calipso durante 7 años. Y hay una cosa que ha hecho Nolan que a mí no me ha gustado nada. Y es un poco que culpa a Calipso por el hecho de que se quede 7 años Ulises allí. Porque básicamente la excusa que da Nolan es Calipso ha estado 7 años drogándolo con flor de luto. Calipso se ha encaprichado de ese hombre, la mujer no quería estar sola, y ha dicho, este. Y en cierto modo le borra la memoria, ¿no? Dándole flores de loto, como una especie de opiáceo o algo así, para atontarlo. Claro, Y en el momento en el que ella deja de darle flores de loto, pues digamos como que él empieza a recordar. claro, esto lo que ha hecho Nolan es mezclar el capítulo de los lotófagos con Calipso. El capítulo de los lotófagos en la Odisea es cuando en una de las islas en la que paran la tripulación de Odiseo es una aldea en la que estas personas toman flor de loto, que lo que les hace es olvidar y entrar en una especie de apatía pacífica, ¿no? Entonces esto hace que a los tripulantes se les olvide el verdadero objetivo, que es volver a Ítaca. Entonces Ulises les dice, no olvidemos nuestro objetivo, tenemos que llegar a Ítaca, ¿no? Y es como esa idea de nunca olvides tu destino, Ujú. ¿no? Y aquí esto lo ha juntado con Calipso, que en sí Calipso se hace cargo de Ulises porque los dioses le dijeron a la ninfa Calipso, encárgate de este porque aquí va a estar prisionero por haber destruido un templo sagrado en Troya. Entonces, por eso Ulises está en sí encarcelado. Ujú. Entonces, aquí Nolan lo que ha hecho es juntar estas dos historias de la de la flor de loto con Calipso, y básicamente a mí me ha parecido que un poco ha culpado a Calipso de que Ulises no llegue a Sí, Ítaca, el- cuando esto no sucede así en la Odisea, sino Ulises toma la decisión de quedarse. A ver, que es verdad que Ulises no tenía no podía salir de la isla de Ujú. Calipso porque estaba allí retenido por los dioses. Ujú. Pero Ulises tampoco se queja, Ujú. ¿sabes? Es verdad que de vez en cuando se ponía a llorar y eso, pero bueno, en el momento que aparecía Calipso, pues se le pasaba, ¿no? Claro, la película lo que te da a entender es que él, pues, digamos, tiene la memoria obnubilada por las flores de loto que le da Calipso, y pues esa es la razón por la que él, pues, no recuerda del todo Ujú. cómo ha llegado hasta allí y hacia dónde tiene que partir. Claro. Todo esto sucede después de todo el viaje con su tripulación. Sí. Que aquí ya Ulises, si tanto, Lo último que sucede es lo de las vacas. claro, En la isla de Helios, que esto también Nolan lo cambia. sí, pero lo que quiero decir, que y esa estructura está también en el libro. Es decir, esta Sí. estructura. La diferencia es que no le cuenta toda la historia a Calipso, le cuenta toda la historia a Alcino, que es el rey de Feacia, y que es este viaje a Feacia lo hace justo después de salir de la isla de Calipso. Ujú. Y la isla sale por fin de la isla de Calipso de estar retenido porque Atenea le dice a Zeus y a Poseidón, dejadlo salir. Ujú. Y finalmente Zeus y Poseidón conceden y lo dejan salir. Y luego, a partir de ahí, Ulises va a Feacia y le cuenta toda la historia que conocemos a Alcinoo. Es decir, en el libro está narrado por en sí Ulises, toda la parte de el viaje de Ulises, pero es Ulises que se lo cuenta a Alcinoo, el rey de Feacia. Vale, y aquí en la película, pues Nola lo cambia a que él se lo va contando A eso Calipso. a Calipso, y pues hay un momento en el que el Calipso entra en razón después de 7 años y dice, y como que piensa, yo no puedo tener a este hombre aquí retenido, tengo que dejarlo. Claro, le echa un poco, bastante la culpa a Calipso de decir, mira que encaprichaba, que se ha encaprichado de Ulises y no lo deja salir al pobre que vuelva a Ítaca con su mujer y su hijo. Claro, Que entonces, es un poco. Calipso lo que primero lo libera
aquí estamos hablando de la película, primero lo libera, digamos, de sus recuerdos, entonces él empieza a recordar, ¿no? Y es esos fragmentos de la película donde vamos viendo su viaje con su tripulación, y ahí es donde él plantea un poco la duda de qué hago, vuelvo o no vuelvo, como que no está muy seguro, y Calypso le anima a que, muy en el estilo de Nolan, es decir, dejar por escrito cuál es el mensaje, le dice, deja de luchar contra el destino, súbete a la barca y déjate llevar, ¿no? Es lo que le dice el personaje de Charlize Theron a Odiseo en la película de Nolan. Y entonces él, pues, se monta en esa barca cochambrosa, Sí, que ¿verdad? se tumba y dice, se deja llevar. Entonces aquí Nolan Y llega a Ítaca, dice. y llega a Ítaca directamente. Y aquí Nolan obviamente lo que hace es, pues, esa idea del que está en la película, ¿no? Y que está un poco en la parte mitológica de la historia, es la lucha del ser humano contra el destino que está escrito, ¿no? Y aquí, pues, digamos, lo resuelve a través del personaje de Calipso, que es el que le dice, deja de luchar contra tu destino y déjate llevar. Claro, entonces Nolan lo que va haciendo es, dentro de todas las partes que tiene la obra, y que obviamente, pues, como podéis ver, es un libro más bien gordito, es decir, no es breve, y para hacer una adaptación completamente fiel, pues harían falta muchos minutos, ¿no? Sí. Para que sea, ¿no? Completamente fiel. Entonces Nolan lo que va haciendo es, un poco va mezclando diferentes elementos, sobre todo también para no ser repetitivos, ¿no? Ayer lo hablábamos cuando veíamos en la película de Kirk Douglas, la película de esta Ulises del año 54, donde no aparece el personaje de Calipso, y en su lugar combina el personaje de Calipso y de Circe, Ujú. y en la película de Kirk Douglas, él sí está un año, digamos, como un nubilado en la película por el personaje de Circe, y son los tripulantes los que le están diciendo, venga, vámonos ya de aquí, que llevamos ya un año, y ahí vemos a Kirk Douglas en una sauna, y aquí, por ejemplo, en esa película sí vemos a Kirk Douglas enrollándose con Circe en ese caso, y totalmente habiendo olvidado a su mujer, a su hijo, completamente ido, y son los tripulantes los que le dicen, oye, venga, vámonos. Es decir, esa idea de un Ulises, digamos, obnubilado por una mujer, no está en la película en ninguno de los dos personajes en los que podría estar, que son Calipso y son Circe. Yo creo que un poco por miedo de Nolan a que, digamos, le cogiésemos una especie de antipatía al personaje, como diciendo, joder, mira el tío cerdo, nunca mejor dicho, ahora lo comentamos, poniéndole los cuernos a su mujer. Ujú. Algo que para los griegos, pues a lo mejor no sería algo tan grave, pues aquí Nolan, pues probablemente ha decidido que si pongo al personaje de Odiseo enrollándose con Calipso, enrollándose con Circe y como olvidándose de su mujer, pues va a parecer que estoy poniendo a las mujeres más malas todavía de lo que son, en el sentido de que, como tú bien has dicho antes, el personaje de Calipso parece el culpable de que él no recuerde nada, como si él no hubiese tomado ninguna decisión, ¿no? Ujú. A mí, es que a mí esta decisión por parte de Nolan, es que yo creo que da más razón a la crítica principal que recibe, que es que no sabe escribir a mujeres, porque es que parece que son las villanas. Luego Circe también es un poco, hay que ver, estos hombres que estaban simplemente desesperados, que querían un poco de comida, coge esta y los convierte en cerdos. Es como elimina completamente el personaje de Circe. Lo elimina completamente y lo pone de mala como diciendo, Lo pone de bruja. a ver, que es cierto que Circe es una bruja, pero no con una connotación negativa. Claro, en la película yo creo que sí falta desarrollo de personaje de Circe, y Sí. nuevamente no da tiempo, entonces no entendemos bien las razones de Circe, ¿no? Ujú. Circe convierte de repente a todos los tripulantes de Ulises en cerdos, en una escena muy bien resuelta cinematográficamente. Yo creo que la manera en la que
en cierto modo, incluso un poco gore, ¿no? Y gráficas Sí. de ella, cómo va esculpiendo, ¿no? A los hombres y convirtiéndolos en cerdos. Ella dice, ¿no? Que odia a los hombres, que los hombres sois unos asquerosos, sois unos cerdos. No dice nada que sea mentira, en el sentido de que eso ya estaba en la Odisea. Es Sí. decir, que Homero no tenía pinta de ser demasiado woke y él ya puso esa idea de todos los hombres sois unos cerdos, y un poco esa idea de que no sabemos lo que ha sufrido Circe para tener esa impresión de los hombres, que yo creo que es lo que falta, Sí. que falta. Ella lo dice, pero claro, como no lo hemos visto, ni le hemos escuchado contarlo, ni nada, no sabemos exactamente a qué se debe esa aversión que tiene el personaje de Circe hacia el género masculino, ¿no? En el libro, ¿cuál es el...? Es que en el libro en sí habla de Circe, pero tampoco, ¿sabes? Obviamente hay muchas más historias de Circe que yo tengo ahí un libro de Circe que aún no me lo he leído y se supone que este libro en sí explica la historia de Circe. Sí, además que encima todos estos personajes tienen su spin-off. Claro, sí, todos los personajes tienen su propia historia en no sé qué libro, en no sé qué historia y en no sé qué relato. O sea, cada personaje tiene una historia bastante amplia detrás de el poco tiempo que se le puede emplear en la Odisea, en el libro. Circe tiene muchas historias y tiene sus razones por las que convertía a los hombres en cerdo en sí. Ella está harta de los hombres porque les han hecho mucho mal y eso también se puede ver en muchos personajes, como por ejemplo en Medusa Ujú. y en muchos más personajes de la mitología griega, pero esto no se justifica en la Odisea de Nolan como si se justifica el personaje de Ulises. Ujú. ¿Sabes? En la Odisea de Nolan es Ulises toma las decisiones correctas y las decisiones que tiene que tomar, aunque sean muy complicadas, pero Circe toma esta decisión de convertir a los hombres de Ulises en cerdo cuando simplemente ellos les han pedido comida. Y yo creo que No. sí anula el mensaje que realmente se quiere transmitir a través de Circe. Sí, quizás tendría que haber habido algún momento en el que alguno de los personajes, y le vamos a reescribir el guión a Nolan, en el que alguno de los personajes hubiese intentado algo con Circe, o intentado pues abusar de ella, o robarle, o cualquier otra cosa, y eso sea lo que a ella le lleve a nuevamente decir: he confiado en vosotros y me habéis vuelto a traicionar. Cuando ellos llegan a la isla de Circe, eso también aparece en la película de ayer, eh, ellos llegan y van viendo muchos animales, ¿no? Sí, sí, sí. Y van viendo un tigre, un león, una pantera, un cervatillo, van viendo diferentes animales que al principio pues no sabemos. Y otra cosa que hace Nolan al convertir, que en la película del año 54 sí está mejor plasmado, es que Circe, tanto en el libro como en la película de Kirk Douglas, vive en un palacio, ¿no? Y es como una especie de bruja reina, ¿no? Tiene una corte, y aquí la convierte prácticamente, literalmente, en una bruja medieval, ¿no? Sí, en una bruja mala, en una bruja, no sé, ahí solitaria. Parece más una bruja medieval, de estas de en una choza escondida en lo alto de una montañita, Ujú. como de Hansel y Gretel, más que una bruja reina, ¿no? Aquí la convierte pues en una mujer, como digo, ermitaña, ¿no? Y solitaria. Aún así, con todos esos cambios, me parece que es una de las mejores escenas de la Sí. película, y en general la película, tengo que decirlo, es decir, nos ha gustado en el sentido de que bueno, es una película entretenida, que no se hace aburrida, obviamente bien rodada en el sentido de que pues se ven, ¿no? Los 250 millones Claro, que pero es lo son, mínimo. es lo mínimo que te dan cuando que se vea bien, ¿no? Y que luzca todo. Y la película tiene un tramo central, ¿no? Que, bueno, que va que es toda la parte de los viajes, ¿no? Del primero, cuando el encuentro con Polifemo, con el Cíclope, la parte de las sirenas, el viaje a la isla de Circe que hemos comentado, y después de la isla de Circe van al Hades, ¿no? Porque Circe, pues como que le da a Ulises Sí. como
le dice la ruta, ¿no? Por dónde tirar, pero le dice, pero antes tienes que pasar por el Hades. Para continuar su Para viaje poder- tenía que hablar no me acuerdo el nombre del personaje, pero con este personaje que aparece del suelo que dice tienes que ir a no sé dónde. Claro, entonces, aquí en la película es un enfrentamiento del el personaje de Ulises contra, pues, todos los muertos que ha dejado por el camino. Ujú. Tanto los que ha matado él, como los que han muerto por su culpa, ¿no? Como su tripulación y entonces, pues, es el momento un poco ya de revelación final Claro. del personaje de Ulises, donde, pues, está toda la movida antibelicista también un poco de la guerra al final no sirve para nada, todo esto ha sido por el orgullo de Agamenón, ¿no? Que nos hemos dejado guiar por él y que es, pues, ¿no? El personaje este que sale en los pósters, que tiene un casco así súper chulo y claro, entonces han construido este personaje de Agamenón como alguien casi mitológico, al que todos siguen y pues se dan cuenta que un poco todo el tema de la guerra de Troya no ha sido por salvar a Helena o no sé cuántos, sino por simplemente el orgullo belicista de este personaje. Y aquí, pues Ulises toma conciencia de que hay que ver cuánta gente ha muerto por mi culpa, qué mal. Un poco relacionándolo con todo el cine de Nolan, es un poco como ocurría en Oppenheimer, en cierto modo, ¿no? Esa idea de construir una bomba atómica, juego a ser Dios, soy orgulloso, el personaje de Oppenheimer, construye la bomba atómica y después resulta que la bomba atómica la usan para matar a mucha gente. Entonces, claro, es como, ¿qué esperabas? Entonces, si te fijas, tanto Oppenheimer como la Odisea tienen a estos personajes que tienen mucha responsabilidad. Está en Inception también, está en las películas de Batman, está en Interstellar, personajes que tienen mucha responsabilidad, que tienen que hacer una serie de sacrificios, que a veces pecan de orgullosos y que al final pues se les da un baño de realidad y terminan aprendiendo la lección. Entonces, en ese sentido, me parece muy gracioso cómo, siendo la Odisea un libro con una historia y unos personajes muy bien definidos, cómo Nolan se lo ha llevado a su terreno y al final parece que Nolan siempre está haciendo la misma película con el mismo personaje, ¿no? Sí. Con ese personaje que tiene que un poco luchar entre su responsabilidad de persona poderosa, el orgullo y el sacrificio, ¿no? Y esas ideas que estaban en las anteriores películas de Nolan, aquí están en el libro de Homero y el propio Christopher Nolan se las lleva a su terreno, ¿no? Uno entiende por qué Nolan ha querido hacer la Odisea, más allá del componente espectacular, ¿no? Y épico de la historia, desde el punto de vista temático, uno entiende perfectamente por qué Nolan elige esta historia que al final parece como la culminación, ¿no? Y el resumen de todas sus obsesiones y todos sus personajes masculinos anteriores. Nolan ha tomado muchas decisiones para cambiar la historia de la Odisea de Homero, pues obviamente para adaptarlo a la pantalla, que es completamente válido y que la película pues tiene que durar 3 horas y tiene que durar 3 horas y obviamente todo lo que recorre Ulises y todo lo que sucede en la Odisea pues no sucede en la película, pues obviamente por motivos de duración, de narración, etcétera. Ayer justo te decía que si en la película, imagínate que hubiese puesto a Ulises durante 7 años en la isla con Calipso y después volver a parar el viaje y pararse otro año en la isla con Circe, hubiésemos dicho que es muy repetitivo, porque digamos, esa idea ya la hemos visto 2 veces, que lo que lo llama la atención que la película de ayer de antigua, la de Kirk Douglas, juntaba precisamente esas 2 ideas, el personaje de Calipso y Circe, precisamente para no ser repetitivo y para no ser aburrido. Obviamente, si tuviésemos a un personaje durante 7 años en una isla, pues si tuviésemos que trasladar eso a un lenguaje cinematográfico, pues tendríamos que emplear mucho tiempo. Y en ese sentido, pues hay que tomar esas decisiones de tomar atajos para que condensar el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que a veces esas decisiones pues, pueden ser correctas o un poco más cuestionables. Como por ejemplo, hay dos que se me vienen a la cabeza, que son en la parte de Polifemo
y la parte de la isla del dios Helio, que es el dios del sol, ¿no? Por una parte, en la parte de Polifemo hay algo que se ha discutido bastante, que es que Nolan ha eliminado el nombre que Ulises adopta a la hora de dirigirse a Polifemo, que él se introduce a sí mismo como nadie a Polifemo para no revelar su identidad. Esto es algo muy importante en el libro y en sí en la historia de la literatura porque es uno de los primeros juegos de palabras. Esto lo ha eliminado porque decía que, bueno, que no quedaba muy bien. Bueno. Claro, aquí la diferencia es que en el libro Polifemo, aunque vive solo, Ujú. hay más o menos cerca toda un Sí. pueblo, ¿no? De Cíclopes, sí. un pequeño poblado de cíclopes. Es decir, Sí, que en la película solamente aparece Polifemo, es como el único cíclope, pero en el libro sí hay más que están claro, por ahí. Polifemo es un cíclope bastante solitario, bastante en sí triste, que no le gusta socializar, por eso vive solo y por eso no vive con el resto de cíclopes. Y además también es un personaje, de nuevo, arrogante y se come a varios de la tripulación de Ulises y eso es verdad porque Sí, sí. al fin y al cabo se le quiere presentar a Polifemo como una especie de monstruo y en sí es cierto que en la Odisea también de Homero también sucede así. Pero Polifemo es un poco más inteligente que como Nolan nos lo enseña en la película. Y también da en sí el comentario de Ulises de ¿tú hablarías con unas hormigas? Sí. Que es verdad que para gente que se ha leído la Odisea, pues así un poco, ¿eh? Mm. ¿Sabes? No sé, así un comentario un poco extraño, ¿no? ¿Y qué pasa? Que yo pienso que lo ha puesto un poco de tonto al pobre Polifemo, y Polifemo es un personaje, yo creo que también un poco entrañable, y el pobre es que no sabe socializar y no sabe Sí, convivir. en la película lo que hacen es esperar que se duerma simplemente y pues cuando está dormido pues Claro. le clavan una flecha en el ojo, lo dejan tuerto, no, lo dejan ciego Sí. directamente y pues ya está, y salen. Realmente, claro, en la Odisea, que sale en la película que Y al final cuando está saliendo es cuando es cuando escuchan la voz y se dan cuenta que puede hablar. sí, Que en el libro, tienen sí conversación. hay toda una conversación entre Ulises y Polifemo. Claro, esa parte de Polifemo, pues, bueno, no, cuando me acuerdo que la estaba viendo en el cine dije, bueno, no me parece tan mal. ¿La ha simplificado? La ha simplificado, es verdad que me da un poco de pena en sí el personaje Polifemo y también que de nuevo aquí quita la arrogancia de Ulises, porque Ulises en el libro emborracha a Polifemo para que se quede dormido, Ujú. ¿no? Y le quita, Nuevamente el uso de la mentira. claro, le quita en sí a Ulises esta característica que puede hacer que tú como espectador, pues, no te caiga muy bien Ulises, ¿no? Y luego, por último, en la isla de Helios, Ulises le dice a la tripulación, vamos a la isla de Helios, pero no podéis comeros nada del ganado, ninguna vaca, porque son sagradas en la isla. Y la tripulación le dice, sí, sí, vale, vale. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta que antes de esto, toda la tripulación ha ido por Escila, que se ha cargado así de los hombres, luego por Polifemo, que empiezan a tirarle rocas y también se cargan no sé cuánto de la La tripulación está un tripulación. poco harta. En fin, la tripulación está bastante traumada ya, tras todo ese tiempo y todas estas muertes, ¿no? Cuando llegan a la isla de Helios, Ulises previamente les ha avisado. Y un poco de manera de rebelión por parte de la tripulación, se terminan comiendo el ganado. Porque es como, mira, Ulises, estamos ya hartos, ¿sabe? Ha muerto ya todo el mundo, quedamos aquí 4 gatos y nos estás todo el rato mintiendo, eres un arrogante, hemos estado año y medio con Circe porque a ti te ha dado la gana, y es como nos presenta a Ulises como un personaje bastante cuestionable, Qui- de que la tripulación en sí se come al ganado por manera de rebelarse contra Ulises y al final así es como Ulises pierde toda la tripulación. Y en parte se podría decir que es por culpa de Ulises. Sí, en la película, esto de que los tripulantes se coman una vaca, lo pinta casi como una traición a Ulises. Ujú, Aunque tú entiendas, obviamente, que ellos están ya hasta el moño ya de, pues, de las mil mentiras y de que llevan un montón de años dando vueltas, ellos dicen: "Es que tenemos hambre, ya se nos acaban las provisiones, tenemos hambre,
Y el propio Ulises le dice, ya, pero es que yo os había dicho que no. Se mueren, ¿sabes? Ulises se va porque en sí el destino está escrito por los dioses. Vale. Entonces Ulises se va. Entonces, aparte del viaje de Ulises, ahora la película, pues obviamente, y la historia, tiene otros dos personajes con bastante importancia, que son Penélope y Telémaco, la esposa y el hijo de Odiseo, que por su parte, Penélope está esperando que llegue y por estas leyes misóginas de la época, pues ella no puede ser reina, ¿no? Ella no, Bueno, sí, sí es reina. no, pues bueno, pero ella está pues como esperando. Es decir, si ella se casa con otro hombre, pues ese hombre será el rey de Ítaca. ¿Sabes? Penélope sigue siendo reina de Ítaca. Es decir, porque el reino esté no significa que ella no pueda reinar. Aquí en sí el problema es que esto muestra una inestabilidad dentro de Ítaca, ¿no? El hecho de que falte el rey, Mm, ¿no? Entonces, por eso es la desesperación de los pretendientes de llegar al trono, además de poder, o sea, además de conseguir poder, es también para darle esta estabilidad de nuevo a Ítaca de no os preocupéis, Ítaca tiene rey, ujú. ¿no? A que hace Sí, claro, falta claro. una figura masculina. Claro, hace falta una figura masculina, una figura femenina no es suficiente. No, no es suficiente. Y Telémaco, pues todavía es joven para optar al trono, ¿no? Entonces, pues por su parte, Penélope tiene que estar aguantando a un montón de señoros todos los días en su casa comiendo, que son los pretendientes que en algún momento ella, pues supuestamente cuando termine un telar, ¿no? Que está haciendo, pues tendrá que elegir con quién casarse. Y por otro lado, pues Telémaco quiere buscar a su padre y entonces pues monta una pequeña expedición, no sabe dónde, Ujú. ¿no? Entonces ahí tenemos a esos dos personajes. Por un lado, el personaje de Penélope es más estático, en el sentido de que está todo el rato en el telar y poco más, ¿no? Aguantando a el personaje de Robert Pattinson, ¿no? Que es el que principal pretendiente, ¿no? Que ponen como figura, digamos, del malo, ¿no? De la película, que es el que quiere optar al trono. Y el personaje de Telémaco, Tom Holland, que va a buscar a su padre y acaba no, su primer y único, no, con los dos destinos, ¿no? Primero va Pilos y luego va Esparta. Sí, bueno, pero en la película primero va a Esparta Sí, luego va y Pilos. luego a Piro, lo hace al revés. Donde se encuentra con Menelao, El rey de Esparta. el rey de Esparta, marido de Helena de Troya, Sí. y un poco, pues, que estuvo con Ulises metido dentro del caballo, y es un poco el que le cuenta a Telémaco, pues, toda la historia, que el flashback un poco que vemos de la batalla de Troya, pues la vemos a través de la voz de Menelao, que como tú bien decías antes, hay toda esa importancia de la tradición oral, del contar historias y de muchas veces también mitificar, ¿no? Esas historias. Y Telémaco, pues llora cuando escucha a Menelao hablar de su padre. Una Sí. cosa que tú me contabas del libro es que lloran mucho. Sí, yo Se emociona. Tienen los nervios a flor de piel todo el rato, ¿no? Son gente muy sentimental. Ujú. Sí, sí. Que eso en la película, pues no queda tan No, expuesto. no, no, pero porque hay pocos banquetes durante a ver, sí, hay banquetes porque está todo el rato los pretendientes, pero claro, los pretendientes no lloran por estas historias. Tiene, de hecho, el rey de Feacia, el motivo por el que Ulises le cuenta toda su historia desde Troya hasta Feacia a Alcinó, es porque Alcinó se da cuenta de que Ulises está llorando porque en el banquete se está contando una historia de Troya. Entonces le dice: "¿Por qué estás llorando? ¿Quién eres?". Claro. ¿Sabes? Porque no cualquiera llora con las historias de Troya. Entonces, aquí es cuando Alcinón le dice: "¿Por qué lloras?". Y ahí es cuando ya empieza el relato de Ulises diciéndole: "Sí, pues salí de Troya, luego fui a no sé dónde, y luego no sé dónde". Ulises termina llegando, ¿no? a Ítaca, primero escondido, ¿no? Anciano. Como un anciano, como un mendigo, y lo dejan entrar, ¿no? En la corte, porque a lo que se dice durante toda la película, durante todo momento, es la idea de la hospitalidad, ¿no? De Sí, la ley de Zeus, que cualquiera, hasta un mendigo, puede entrar y hay que darle un plato de comida. sí. eh, ¿Ese mensaje, digamos, está en el libro o es ¿La ley unible? de Zeus? Sí.
Sí, sí, Pero esa idea de la hospitalidad y de ayudar al prójimo. sí, en sí esa idea está porque, de nuevo, en los banquetes se contaban muchas historias y muchos mitos, y uno de los mitos es este, el de la ley de Zeus, que es que básicamente Zeus y Poseidón están disfrazados de ancianos y van a una aldea, y van pidiendo comida y nadie les daba comida hasta que una pareja de ancianos por fin les dio comidas. Entonces a esta pareja de ancianos le dice Zeus y Poseidón disfrazados, les dice: iros a la montaña más alta que esté más cerca, porque vamos a inundar toda la aldea, porque nadie nos ha prestado comida. Ujú. Entonces sí, la población griega tiene ese miedo de esta gente podría ser Claro, sí, Dios. de hecho en la película varias veces se menciona: "No trates mal al mendigo, que podría ser un dios". Claro, el tema es que obviamente en la película, todo esto lo dicen sin contexto, Sí, sí. pero que viene por esta idea que tú acabas de explicar. Ujú. Pero lo que Sí, sí en la por eso. película hablan mucho de la ley de Zeus como esa idea de acoger al prójimo, ¿no? De ser empático con el otro. La única forma que tenemos de prosperar como civilización es ayudándonos unos a otros, ¿no? Obviamente, Homero no pensaba tan... porque al final, si te fijas incluso, es una idea que después el cristianismo coge, esa idea de ayuda al prójimo. Bueno, pero es que el cristianismo coge muchas Claro. ideas de la mitología Sí, sí, griega. pero claro, pero esa idea de trata al otro, ¿no? Como te tratarías a ti mismo o algo así, ¿Cómo te gustaría que te trataran? como te gustaría que tratase, es una idea muy cristiana, que en cierto modo, como tú me acabas de decir, pues el cristianismo al final lo que hace es picar de aquí y de allí, y esa idea pues estaba ya ahí en la de la ley. Entonces al final, pues eso, Ulises llega, tampoco vamos a contar, ¿no? Cómo demuestra que es Ulises, pero sí antes, eh, Sir Christopher Nolan se saca de la manga una conversación entre Ulises y Penélope, que no existe, ¿no? En el libro, antes de Ulises desvelar que es Ulises y que ya ha vuelto y toda la movida, donde pues Nolan un poco tiene la necesidad de explicarnos de qué va la película, porque no deja, Porque no dan porque no deja de ser una película de Christopher Nolan, y si en algún momento un personaje no verbaliza sus eh, sentimientos y su... y cuál es el tema de la película, pues no nos vamos a enterar, ¿no? Entonces, aquí Nolan se saca de la manga una frase que ha causado mucha conmoción entre muchos estudiantes, estudiosos y académicos de la historia, que es, este es el colapso de la Edad de Bronce, es el fin de nuestra civilización. Claro, porque está mal porque Ulises diga eso. Esta idea de organizar la historia a través de edades no es algo que se acuña hasta siglos después, cuando ya se empieza a estudiar la historia. Milenios después, diría yo. Una persona del siglo octavo antes de Cristo no sabía que estaba en la edad de bronce, pero es que ni una persona del 1 después de Cristo lo sabía, porque esta idea de estudiar la historia no existía. Ujú. Y esta idea de organizar la historia a través de edades y a través de momentos claves no existe hasta muchos siglos después. Si hay un momento en la película en el que dicen quitar los bronces de en medio, ¿no? Sí, pero ninguna armadura luego de bronce. Claro, hay que quitar las armas, ¿no? Y las armas. De ahí un poco que a ver, Ulises se le enciende la bombilla de que estamos en una de bronce y estamos cambiando. Claro, a Nolan lo que le interesa en realidad, creo yo, es contemporaneizar la historia y un poco hablarnos del momento actual, ¿no? En el que vivimos, en el que claramente estamos viviendo un fin de etapa, estamos viendo cómo muchos imperios pues están al borde del colapso, precisamente por temas de orgullo, por temas de masculinidad malentendida, y entonces Nolan hace un poco esta reflexión de que el fin de una civilización, como en este caso pues lo que es la civilización griega, que se ve amenazada, durante la película hablan varias veces de los hombres que vienen del mar, es una de las grandes incógnitas de la historia de nuestra Europa occidental, ¿no? Ujú. Eh,
es esta idea de que de repente aparecen una gente que vienen más allá del mar, que no se sabe de dónde vienen, y empiezan a arrasar con todo, y tal como se vinieron, se vuelven ahí y nunca se sabe son esa gente, ¿no? Hay un poco esa laguna histórica entre el Imperio griego y el Imperio romano, pues hay una serie de personas que vienen del mar, y aquí en la película, pues la propia Penélope dice, no, los hombres del mar somos nosotros, ¿no? Es decir, esa idea de una civilización destruyéndose a sí misma. Y no hace falta que venga un extranjero a destruirnos, sino que nosotros nos valemos por nosotros mismos para autodestruirnos. Yo creo que es un poco de la historia contemporánea, de la actualidad, esa idea de que estamos viendo, pues Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Porque es la primera potencia mundial del siglo XX y del siglo XXI, cómo pues entra en crisis, o el propio Reino Unido, ¿no? No la en inglés, que lleva ya 10 primeros ministros, no, 7 primeros ministros en 10 años. Es decir, cómo estos grandes imperios que han dominado el mundo durante mucho tiempo, pues también terminarán cayendo y terminarán desvaneciéndose, víctimas de su propia arrogancia, Ujú. de las mentiras. Entonces yo creo que aquí Nolan lo que hace es un poco permitirnos a nosotros como espectadores que digamos, claro, que es que Nolan claro, obviamente habrá mucha gente que eso no lo pille o que dirá que me estoy inventando algo. Pero vamos, yo creo que siendo Nolan es muy evidente que Nolan intenta meter esa pullita contemporánea de los grandes imperios caen, y normalmente caen no por culpa de los otros que vienen de otro lado, sino por culpa de su propia arrogancia, de sus propias mentiras, y terminan condenando a todo el mundo. Y aquí el personaje de Telémaco es probablemente uno de los grandes perdedores de la película, Sí. no por culpa de Tom Holland, pobre hace lo que puede. El personaje de Telémaco también representa esta idea de el jovencito, que sí, eso sí se ve en la película, que se pitorrean de él, ¿no? Y le dicen, tú eres el niño de papá y tú no estás aquí esperando a un padre que no conoces, y su trayectoria en convertirse al final en un héroe digno, rey de Ítaca, ¿no? Que Sí. es lo que sucede en la película. Ulises decide exiliarse, irse con su mujer a honrar a los muertos que ha dejado por el camino. El problema es que en la película ese trayecto de niño a héroe de Telémaco, pues No, no está, no aparece. no está muy bien plasmado. No. Entonces no vemos en ningún momento a Telémaco, yo lo veo en la película demasiado pasivo. Sí. Él va a Esparta, le cuentan una historia, después va a Pilos, hay una emboscada donde le ayudan, vuelve, ve al padre, ayuda un poquito al padre en la lucha final y lo termina coronando. Sí. Pero sí es verdad que en ese personaje falta, como digo, no es culpa de Tom Holland, sino obviamente es culpa del guión que le ha escrito Nolan. Ese viaje del personaje no está, No. que en el libro En el libro se sí habla. aparece y es importante, claro. Sí, la Odisea no es solamente en sí la historia de Ulises, sino es también la historia de Telémaco, es también la historia de Penélope, como sufre tanto por parte de los pretendientes, o sea, sufre por culpa de su propia población, porque no solamente sufre por parte de los pretendientes, sino también hay una historia con las doncellas, que sí se ve un poco a través del personaje de Melanto, que es la Mia Goth, que también le traiciona, que es una de las doncellas. Esta parte no la vemos, que a ver, yo puedo llegar a entender que la parte de la doncella no se muestre en la película porque ya demasiado, ¿no? Pero sí es verdad que ya que metes al personaje de Telémaco y le das este viaje que va hasta Esparta, es verdad que, Mira, el viaje. claro, exactamente, en sí con un par de escenas se podría haber fácilmente solucionado esta en sí evolución del personaje de Telémaco, de un niño inseguro que aún no ha madurado, hasta un personaje ya que tiene ya 30 años, en el que ya se muestra que Telémaco tiene poder y que ha madurado y que ahora es un hombre, ¿no? En sí esa es la idea de Homero en la Odisea, pero yo creo que en la Odisea de Nolan esto no se ve. Telémaco yo creo que no cambia durante toda la historia, lo único que hace es ir a Esparta y luego cuando se encuentra con el padre que ve al perro, a Argos, y dice, eres tú, le ayuda un poquillo, pero no vemos esta evolución del personaje que se podría haber visto con, por ejemplo, el principio cuando está luchando, que es verdad que le cuesta un poco, luego cuando la emboscaba en Pilos, también que si no fuese por Ulises, él no hubiese sobrevivido, y luego al final, un algo
Ujú. Que Telémaco hiciese alguna acción, que hiciese algo para decir: "Telémaco ha evolucionado y ahora es maduro y se le ve ya un hombre". Pues sí. Esto No, no se ve. no está en la película. Tendría que ser algo que ha intentado hacer al principio, no le ha salido y ahora ya después le sale y ya entonces ya vemos el cambio. Que es Ya, algo muy recurrente en historias, tanto en libros como sí, en sí, 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 sí. es algo bastante recurrente, esta evolución del personaje, de que al principio no hace algo y luego al final sí lo hace. Me acuerdo de en el cuarto de atrás de Sí, Carmen sí, Martín sí. Gaite, que al principio no quiere matar a la cucaracha y luego al final la mata. Es como, mira, ha evolucionado, ¿no? Claro. Algo así, Pero si hay un personaje en y aquí entramos ya en terreno más full spoilers todavía, sí, estamos haciendo spoilers de la Odisea, tampoco. o sea, es Pero un libro que pero esto hay sí, un pero esto éxito. esto ya sí es un spoiler de la película, tampoco pasa nada, es decir, no es que te cambie, no es Shyamalan, no es que te cambie de repente el sentido de la película, pero sí, probablemente el personaje más maltratado, en tu opinión, de toda la película es el personaje de Atenea, interpretado por, Zendaya, que se reduce a un cameo, en el sentido de que aparece 3, 4, 5 veces a lo largo de la película, un poco conversando, ¿no? Con el personaje de Ulises, y al final, en esta charla que tienen Ulises y Penélope en la película, descubrimos que uno de los muchos traumas que tiene el personaje de Ulises es que en el saqueo de Troya, pues mataron a una muchacha que resulta ser Zendaya. Entonces, al final descubrimos que lo que él cree que es Atenea, resulta que no es Atenea, sino era una muchacha troyana que pasaba por allí, que probablemente sufriese violaciones y 1000 perrerías más por parte de los soldados griegos, y que un poco ese es el sentimiento de culpa final que él tiene de hay que ver cuánto daño hemos hecho en nombre de la guerra. De nuevo, ese arrepentimiento en la Odisea no aparece hasta que va al Hades y habla con su madre y con Aquiles. Este arrepentimiento, de nuevo, Ulises no se le ve porque literalmente termina la guerra de Troya y lo primero que hacen es saquear una aldea y se llevan y raptan a unas cuantas mujeres. Es decir, no vemos aquí aún una evolución del personaje, se ve que sigue en una mentalidad de la guerra de Troya y así es como sigue Ulises el viaje hasta llegar al Hades, hasta llegar al inframundo. Pero es verdad que yo siento que Nolan siempre tiene esta necesidad de hacer una especie de plot twist Sí. para que el espectador diga, wow, no sé qué, yo todo el rato he creído que era esto y realmente no era esto, me ha engañado, ¿no? Yo siento que Nolan siempre tiene esta necesidad, que ya lo hizo en Oppenheimer, que es como, wow, era el personaje de Robert Downey Jr., el que estaba todo el rato, no sé, diciendo no sé qué. Y es como, Ya, ya lo sabíamos, sí, sí. me lo he imaginado. Es simplemente esta necesidad de Nolan, además de tener que estar todo el rato contando lo que está sucediendo todo el rato, que eso es una de las principales críticas que yo tengo hacia Nolan y una de las razones por la que no me gusta como guionista, Ujú, sí. porque no creo que sea el mal director, ¿sabes? Se nota que el hombre en sí tiene ojo para la estética. Es verdad que no pienso que sea el mejor, porque ayer te lo estaba comparando con Tarantino, como abre Malditos Bastardos, que esa primera escena es Sí, sí. perfecta. Sin embargo, yo esta intención no se la veo a Nolan. Ujú. Me parece mejor director que guionista, me parece que aún le falta mucho como guionista a Nolan. Yo creo que se ha demostrado, sobre todo en las dos últimas, en Oppenheimer y en La Odisea, y es esta necesidad de es no confiar en el espectador, Ujú. en tener que estar todo el rato recordando al espectador. Aquí hay momentos de montaje donde te meten los típicos flashbacks, una escena, un planito de algo como para que te acuerdes, Sí, como de lo que está hablando es esto, ¿no? Cuando le da el palito al personaje de Antinoo, Telémaco entrenando. sí, Yo creo que es eso que tú dices de falta de confianza la en el confianza. espectador, de que te tengo que meter un planito para que recuerdes que esto que ha dicho este. A ver, que es una película de 2 horas 45, que no es una serie que vayas viendo semana a semana y se te olvida, que tienes que ver el previously porque no te acuerdas qué pasó la semana pasada, que es una película de 2 horas 45, que más o menos el espectador debe tener un mínimo de retentiva para que no haga falta que tú le metas un planito de flashback para recordar que esto era aquello. Es un síntoma del cine de hoy en día, del audiovisual de hoy en día, que Nolan
no tiene ninguna intención de arreglar, porque lleva haciéndolo toda su vida, forma parte de su estilo, es algo que tú nunca se lo verás hacer a Tarantino, o si Tarantino lo hace, lo va a hacer de una forma mucho más estilosa. Sí, por ejemplo, Tarantino te explica cosas, que vi ayer, la de Malditos Bastardos, te explica cosas de una manera mucho más original. Siempre va a hacer algo en sí, algo incluso creativo, que como espectador tú agradeces. De nuevo, a Nolan le falta esto a la hora al escribir guiones, esta creatividad y esta manera, y confiar en el espectador. Y es algo que yo creo que no va a cambiar, por lo que tú has dicho, porque lo lleva haciendo toda la vida. Es su estilo y es su... Y contar también la historia a través de imágenes, como el otro día también comparábamos con Centauros del desierto. ¿Qué digo de qué quería yo llegar? El otro día vimos Centauros del desierto, que ya es un título mitológico, Sí. que está diciendo ya que hay un componente de mito, ¿no?, dentro de la película, The Searchers, los buscadores en inglés, que es una película que vimos y nos llamó, una película de John Ford del año 56, protagonizada por John Wayne, uno de los grandes westerns, ¿no?, de la historia del western, y un western que, como yo un poco te explicaba antes o después de verla, recuerdo, el western antimitológico, donde precisamente te pone un personaje racista, xenófobo, que viene en la primera escena, ¿no?, de la película lo cuenta, ¿no?, que viene de perder la guerra, de participar en el bando de los confederados, los que apoyaban la esclavitud. Vemos ya un personaje desde el minuto 1 que es un loser, que es un perdedor, que al minuto 2 ya a ti ya te caía mal y decías, este hombre me cae mal, y John Ford lo pone como el protagonista de la película, y la película, en cierto modo, es una odisea también, ¿no? Leíamos una reseña en Letterboxd, no la leías tú, donde decían que los europeos tenemos la Odisea de Homero y los americanos tienen The Searchers de John Ford, ¿no?, que es su odisea. Aquí, en una película del año 56, sí está muy bien tratado el tema de que este personaje no es el héroe. No. El personaje de Ethan, que interpreta John Wayne, es antipático desde el primer momento, nos cae mal desde el primer momento, pero es al que vamos a seguir. Igual que Ulises en la Odisea. Claro, entonces, y John Ford no se encarga en ningún momento de suavizar las asperezas de ese personaje. Hasta el punto de que mucha gente ve la película y entiende que la película es racista, la película es xenófoba y que John Ford va con el personaje. Claro, hay un problema de entendimiento porque la película en ningún momento, me refiero a Centauros del Desierto, no hay ningún personaje, sí hay un personaje antagonista, que es el sobrino medio indio que tiene, que todo el rato, digamos, le está llamando la atención y le dice, bro, no seas racista, y todo, porque además es un octavo indio, ¿no? Y entonces ya, desde el principio ya le cae mal porque su abuelo fue indio. Pero ya está, en un personaje antagonista que obviamente le está todo el rato llamando la atención, diciendo, no seas cruel, no seas racista, no seas mala persona, no seas... Pero no hay un monólogo donde ese personaje, digamos, resuma. Sí, tú como espectador tienes que unir las piezas. La película termina con el personaje de Ethan devolviendo a su sobrina raptada, a la que ha buscado durante varios años en la película, o en la Odisea, pero quedándose fuera de la casa, toda la familia, o la familia que queda, la mitad de la familia ha muerto, mete a la niña hacia adentro y se queda, y él se queda fuera, y se cierra la puerta y él se va. Entonces, claro, esa idea de este personaje ya está fuera del mundo, ya ha llegado una nueva generación, una civilización donde nos impone unas leyes y no podemos ser unos salvajes, ni nosotros los blancos, ni los indios tampoco. Pero aquí el personaje salvaje que te pone, sí es verdad que hay un personaje salvaje, que hay un indio malo, pero vamos viendo a muchos otros tribus de indios que son normales y colaboran con ellos y hacen comercio y no hay un indio malo, hay muchos indios, entonces, igual que los blancos, hay un blanco malo y hay muchos blancos que no son malos. Pero mucha gente entendía mal la película y vimos, y de hecho nos llamó la atención que para ser la película que es, pues tiene una nota bastante baja en Letterboxd, y había mucha gente La primera reseña. diciendo que vaya película racista, misógina. Claro, entonces, eso parece que le da razón a Nolan cuando tiene que explicar sus películas. Pero la culpa no es Nolan, es el espectador.
Pero es que al fin y al cabo, o sea, obviamente la culpa no es de Nolan, pero sí esta oleada en todas estas películas de tener que explicar es lo que hace que el espectador ya se olvide de tener que prestar atención a lo importante, porque tú esperas que en algún momento algún personaje te explique algo. En esta película de los años 50, tú como espectador se te exigía que tuvieses la película y tuvieses una serie de planos y una serie de comportamientos por parte de los personajes que tú entendieses lo que estaba sucediendo. Sin embargo, esto hoy hay directores que lo hacen, obviamente, pero directores mainstream en sí, como Nolan, John Ford era un director mainstream, ¿eh? claro, pero en los años 50 Claro, sí, sí. es algo que entraba dentro del cine. Hoy en día esta sobreexplicación, que es también por parte de Netflix incluso, Ujú. es una falta de confianza en el espectador, que es algo ya que se lleva viendo durante Sí, 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 años. sí, sí. Claro, que haya tanta gente que haya entendido mal una película como Centauros del Desierto, se viene de una tradición del cine del oeste, sobre todo en los años 30, en los años 40, donde se ha mitificado Ujú. mucho esa idea de la conquista del oeste, y viene John Ford y dice, a ver, tema este de la conquista del oeste, no todo ha sido bonito, Ujú. y ha habido muchas salvajadas por parte de Por todos, ambas partes. por parte de todos. Que los que hemos llegado aquí, que los que estaban aquí primero Ellos. eran ellos, eran los indios. Y nosotros hemos llegado, que eso la película lo hace muy bien. Lo que pasa es que claro, que es normalmente es una película de John Ford donde tienes que verla. Sí, por mucho que yo explique, en la película, esta idea de los rituales como civilización, es decir, los bailes, los cantes, las ceremonias, las bodas, despedidas, las llegadas y todos esos rituales, vienen un poco a decir, esto es la civilización, estos son los comportamientos ya totalmente pautados en un territorio salvaje. Un poco el mito, ¿no?, del oeste es ese, ¿no? Una tierra salvaje donde llega una gente y empiezan a civilizar, Ujú. ¿no?, a estos pobres que son unos Bueno, salvajes. un mito. Eso hoy en día se sigue, hay gente Claro, que lo sigue pensando. sí, no, pero me refiero que la mitología que se monta alrededor de la conquista del oeste, que en realidad es un periodo de 30 años, que no es un periodo tampoco muy extenso de la humanidad, a través del cine, obviamente como una intención política de, no, nosotros vinimos aquí a salvar a esta gente. Y John Ford en el año 56 hace una película diciendo, ojo, cuidado con este discurso, que salvajes hay en todos lados, Ujú. que igual que hay indios salvajes, hay indios que no son salvajes, igual que hay blancos que no son salvajes y civilizados, hay blancos que son salvajes, que son crueles. Que literalmente se ponen a pelearse en una boda. Claro, Y todos mirando y riéndose y diciendo, jaja, mira qué espectáculo. claro, entonces ahí pues John Ford te dice, mira, estos son los civilizados son estos dos que se están peleando por casarse con una, hasta que hay un momento que alguien de la película cae y dice, ¿alguien le ha preguntado a ella? Ellos también es la que se casan. Y ella es la que se casa. Esta idea de nos creemos los civilizados, pero somos unos salvajes. Obviamente, John Ford, que es uno de los mejores directores de la historia del cine, lo hace con una sabiduría Mm. en la puesta en escena, en los detalles, en todo, que, pues, con todo respeto, pues Christopher Nolan no llega ni a la No. suela de los zapatos y tiene la necesidad de explicar de qué va la película, porque parece que con la grandiosidad de sus imágenes no es suficiente. Y entonces al final ese es el problema muchas veces del cine de Nolan, a ti y a mí nos pasa, que nos cuesta entrar en él precisamente porque siento que me está llevando demasiado de la manita hacia la tesis final que quiere plantear, en este caso, por el fin de la civilización, no sé qué, no sé cuánto, y que pues forma parte del panorama actual de consumos cinematográficos donde la gente se enfada más porque pantalla es más chica o es más grande o me están recortando imagen, que es una tontería, y esta idea, como digo, de que usa el lenguaje cinematográfico en Nolan no lo hay. No, a mí me parece que el hecho de rodarlo en IMAX y en sí todo este presupuesto para grandes escenas es estético, Es un añadido es un añadido. No me parece que en ningún momento Nolan nos esté explicando nada a través de la de imagen. imágenes, que es algo que comparaba el otro día con la primera escena de Malditos Bastardos, que Es que esa escena tiene dos cosas. Uno, la imagen y dos, el montaje. el montaje también es otra crítica que se le da a la Odisea. No hay suficiente. Dejar reposar los planos. Exactamente, no deja al espectador realmente apreciar en sí
el plano y que ese corte tenga un significado. claro, Que eso en el cine de Tarantino sí está, y en esa escena que tú dices inicial de Marita de los Bastardos que está. Es decir, esa precisión en el corte del plano, en el cine de Nolan, por la razón que sea, muchas veces es demasiado picado, que se llama, que como que va saltando de un plano a otro, y yo había momentos en los que decía, para de cortar de plano, por sí, favor. Déjame que me meta en las palabras del personaje, claro. en el silencio, esa Es necesidad como de habla, reacción, sigue hablando, venga, contesta. que no es nada en contra del lenguaje acelerado del plano, No, porque no. Martin Scorsese lo hace, pero sabe cuándo hacerlo. Claro, Sabe cuándo meterte un picado de planos súper rápido para que tú entiendas algo y cuándo deja la cámara y dice, no, ahora vamos a escuchar. y en Succession. Y en Succession. Esa idea del lenguaje cinematográfico como puesta en escena, montaje, tal, pues efectivamente, tanto Tarantino como John Ford son supremos, y a Christopher Nolan, yo para mí, es un director al que, por la razón que sea, no le interesa, Tiene otros intereses, tiene tiene otros motivos. esos motivos, pero como cineasta, digamos, Mm, que haga ese conjunto de fotografía con montaje, con obviamente la fotografía es espectacular, la música de Ludwig Göransson es magnífica, los actores están todos bien, en el sentido de que obviamente pues son todos actores de carisma y todo, pero sí es verdad que al final termina faltando ese pieza final, ese encaje final, me revela a un Christopher Nolan gran cineasta, sí, no director de cine, sino de cineasta, donde todo eso confluya de una manera que tú digas, guau, hay que tener mucho talento para hacer eso, no es algo claro, que claro, tú claro. en sí, es incluso también a veces algo que surge de manera natural, ¿sabes? Ayer vimos Chungking Express Sí, de Wong Kar-wai, yo te estuve contando, que es una película que se rodó en 3 semanas con un guión que eran 10 páginas y improvisando un montón de cosas. ujú, Obviamente tú no puedes hacer la odisea de 50 millones de dólares en ese plan, aunque Marvel es como hace las películas. Marvel empieza a rodar y no tiene el guión terminado y lo va haciendo por el camino. Así pasa también muchas veces las cosas que pasan. ya, Pero el cine es toda planificación, el cine, pero sí es verdad que obviamente tiene que haber, hay un talento y Nolan yo creo que le pasa que es muy cerebral todo el cálculo que hay en la película, ir de punto A al punto B, del punto B al punto C y llegar a este clímax, al final termina siendo demasiado evidente en todo eso y es a mí lo que me falta como que le dé una emoción poética pues sí, que sí tiene el cine de Tarantino, que sí tiene el cine de John Ford, o que sí, por ejemplo, tenía la película de Wong Kar-wai que vimos ayer. sí, Que Nolan le falta, digamos, poesía, ujú, ese no sé qué, que es lo que hace a un director, que como director funcional, perfecto, pero le falta ese punto para ser un grande. sí, Si te parece, lo vamos a dejar aquí, sí, porque yo me estoy muriendo de calor. sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Esperamos vuestros comentarios. Los malos no. No, bueno, y los buenos, es decir, obviamente siempre con respeto y educación. Pues seguirnos en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todos lados, XZ Generación, que es el podcast. Y nada, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Luego.